Bueno, vamos a probar por tercera vez. Esperamos que se vaya sumando Mayra y los demás para continuar con esta charla de conectar con tu esencia, conocer tu personalidad según el enneagrama. A ver, vamos a esperar que venga Mayra, que se una. Ahí va. Ahora nos va a pedir solicitud. A ver, May. Bueno, May, Ahí está. está medio interferida la señal, está costando. Pero bueno, acá estamos de nuevo, positivamente, ¿no? Retomando la charla del enneagrama, porque de repente hay gente nueva que se une, que bueno, por ahí recién la agarra, entonces hacemos como un raconto de lo que estábamos hablando. Bueno, Mayra estaba contando esto de los test, que uno por ahí hay un montón de test que uno puede googlear para descubrir su personalidad, pero por ahí no son fieles, ¿no? Como que no son fuentes tan confiables. Por eso está bueno capaz acudir a gente como Mayra o otras personas que son idóneas en el tema, porque además no es que solamente te hace un test o una batería de test, sino que hay una entrevista, hay una sesión, hay un conocer bien y adentrarse en las profundidades de la esencia de la persona. O sea, por eso recomendamos eh, personas como Mayra, que es coach, que está especializada en esto y que hace un abordaje integral, ¿no? De la personalidad. Estaba ella contando un poco eso, ¿no, May? Tal cual, y tiene mucho que ver con, a ver, yo al escuchar a la persona me doy cuenta y también en el test que yo hago, si, que no es, a ver, uno dice yo me bajo el test, marco y te sale tu personalidad es, no hay una persona atrás, es un test automático. Y Tal la cual. mayoría de las personas que llegan a mí me está pasando mucho que como te decía, la personalidad que sale en el test es un test mucho más complejo que normal la persona que hace el test, cuando mira la hoja me dice no entiendo nada, digo, déjamelo a mí, que yo lo leo, y yo leo mucho más del simple número que sale. Si el número que le sale es que de hecho pasó con Melu, que decía ella se lo hizo conmigo y no le daba, ella es 9 y no le daba 9, le daba otra cosa, bueno, con muchas personas pasa que no les da el número que es, y escuchándolas y me empiezan a contar y con ciertas preguntas por ahí de la infancia y demás, termina saliendo que la personalidad es otra y que la venían tapando. Y ese tapar la personalidad trae consecuencias físicas, ¿no? Esto de decir, bueno, ahí siento que cargo una mochila, estoy toda contracturada y resulta que estaba sosteniendo y cargando una personalidad que no era la propia. Por Mm. eso pueden probar hacer un test así por internet, pero no se los recomiendo de verdad porque no son Sí, aparte fieles. aparte es como ir un poco a ciegas, o sea, como medio prueba y error y que uno no tiene como la seguridad de que está siendo además como abordado por alguien que lo está ayudando, ¿no? Como que es muy autodidáctico eso del test. Y además que corremos el riesgo de confundirnos más y etiquetarnos con una personalidad que capaz ni siquiera es la personalidad que traemos. Totalmente, pero además me encantó este concepto que vos hablaste al principio sobre el tema de no etiquetar, porque tampoco está bueno y porque también uno puede tener un número que lo define de personalidad, pero por ahí atributos de otras que está como todo interconectado de alguna manera. Tal Por más cual, no que tenga existe como, ser claro, un 4 puro y claro, nada más. claro, No existe. totalmente, Hay, totalmente. no sé, yo por ejemplo soy 9 y hay 9 que tienen mucho uno, yo soy un 9 con mucho 5, que ahora vamos a hablar del 5. Entonces vos Sí, decís, yo soy 9, vos sos 9 y no nos, a ver, obvio que sí nos parecemos en muchas cosas, pero parecería que no nos parecemos en nada, porque hay distintos condimentos, digamos, que aparecen. Entonces, y claro. además más las vivencias personales y demás, entonces tampoco es que uno, hay personas que vos a veces decís, este es un uno, hay personas que no, que como a ellos les cuesta mucho verse, al otro también les cuesta entender qué personalidad trae. Claro, claro. Bueno, entonces a continuación estábamos con la número 5, ¿no?
La número 5, sí, son personas hipermentales, pertenecen a la tríada mental que se vinculan con el mundo a través del intelecto. El 5 es el intelectual, el que quiere entender la realidad, Sí, necesita entender todo. Son personas hiper inteligentes, libre pensadores, que no se creen cualquiera, digamos. Y son personas que sí, necesitan siempre tener todo fundado. En luz, el 5, a ver, un 5 en luz sería de Einstein, por ejemplo, que claro. trajo teorías impresionantes al mundo, pero también conocemos frases de Einstein, frases de motivación, ¿no? Como que tenía su lado 4, conectaba con su emoción. En sombra, no. En sombra al 5 le cuesta mucho conectar con su emoción. Es como que cortó el cable ahí Mm, y no conecta con lo que le pasa en el cuerpo, no conecta con lo que siente, solamente se queda en lo que piensa. Entonces, claro. por ejemplo, un 5, cuando se va así de mambo, se aísla totalmente y se queda, por ahí tiene, no sé, 50 tomos de cómo armar un violín, de cómo se toca, de dónde proviene el violín, y en su vida tocó un violín. Claro. En luz tiene todo eso y lo entiende porque necesita entenderlo, pero también se lo compró y lo toca. En sombra no. En sombra se quedó con toda la teoría sobre el violín Claro, y ahí se quedó y no bajó claro, más. le cuesta como llevar más a la práctica, ¿no? Claro, sí, Mm, sí, se queda como mucho en lo mental. ujú. Al 6 está, bueno, el 5, el 6 y el 7 son los tres mentales. El 6 lo que le pasa también, tiene mucha actividad mental, pero el 6 se caracteriza por detectar riesgos. El 6 son esas personas que enseguida se dan cuenta de esto se está por caer, acá puede pasar tal cosa. En luz es buenísimo porque resuelven. Son personas Claro, que están claro. atentas a lo que va a pasar, a lo que puede llegar a pasar, y lo resuelven. En sombra se paralizan y Mm, no pueden actuar. mm, Entonces, también en 6 se lo llaman leal, porque son personas muy colaboradoras, que son muy leales, y trabajando en equipo, siempre están como, ¿viste? En las comunidades, que siempre hay uno que Los se que, encarga de claro, los que todo. están al pie del cañón, los que te Ese, sacan está, la papa del eso, horno, literal, sí, eso. sí, Está al pie sí, del cañón. sí, Pero cuando está en sombra, esta actividad mental y todo lo que puede pasar y que pasa así, hace que no pueda confiar en nadie. Entonces, no claro. confía en el otro y no confía en sí mismo. Mm, Así como en luz puede trabajar en equipo porque confía en sí mismo y se brinda a los demás porque confía en los demás, en sombra no confía ni en sí mismo ni en el otro, entonces le cuesta muchísimo y termina como cediendo a que el otro piense y yo acato. claro, claro. Eso sería en sombra. Ok. Después, si querés, seguimos rápido, así Sí, seguimos, sí, llegamos a sí, nombrar sí, todas y sí. después, Dale, dale. después Vamos el por las 7, 7. que también pertenece a la tríada mental, son personas que se vinculan más con el mundo como tratando de entender la realidad. El 7 lo que tiene es el entusiasta, son personas hiperpositivas, resilientes, que tienen esa capacidad de siempre ver el vaso medio lleno. Sí, Cuando están en luz, ven el vaso medio lleno y entienden que también hay una parte vacía que se puede llenar, digamos, ¿no? Como, no sé, son personas que, como el ave fénix, ¿no? Que resurge, que por ahí le claro. está pasando algo Se terrible, cae y se conecta con lo que levanta. se Claro, cae y se levanta, tal sí, cual. Pero en sí, sombra evitan el dolor. El dolor, el aburrimiento, todas las que son emociones que les incomodan, sí, lo evitan. sí, Lo evitan y se van al extremo de buscar todo el tiempo experiencias positivas y emocionantes y adrenalina, que cuando están en luz está buenísimo porque pueden conectar con el dolor y transformarlo en todo eso, pero en sombra niegan el dolor. Entonces es, no sé, por ejemplo, una persona 7 que la pareja lo deja y le dice, se terminó. Si sí, está en luz, va a conectar con el dolor, va a llorar, va a hacer el duelo, pero también va a entender que, bueno, no fue, ya vendrán cosas mejores, ¿qué aprendo de todo esto? Ahora, si está en sombra, en el momento en el que ven y le dice, mira, viene la pareja y le dice, ya está, se terminó, no quiero estar más con vos, capaz que agarra, se va a bailar, se va de claro. viaje y hace como que no pasó nada, pero el dolor sigue estando, lo carga, pero lo ignora Claro, por completamente. ahí acude a cosas para tapar ese dolor, ¿no? Para Tal cual, a distraerse de experiencia. ese dolor. Sí, 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 sí. A Sí, experiencia.
sobre todo, adrenalina, emoción. Son personas que pueden, como tienen muchas ideas, generan muchas ideas, pero cuando están en sombra, les pasa un poco esto de empieza un proyecto, la emoción de empezar, y cuando empieza la rutina de llevarlo a cabo me aburrí, chao, y lo No lo, abandono. claro. Empezar muchos libros y no terminar ninguno, pero tienen capacidad de aprender, aprenden muy rápido y generan muchas ideas, y siempre tienen esto, ¿no? De dale, che, entran a un lugar y, che, se corta el clima con cuchillo, vamos, arriba, como que son personas que contagian alegría y vienen al mundo a eso. Como que son los que te la levantan, digamos. Tal cual, Claro. sí, tal cual. Bueno, y el 8 que ya lo nombramos en un principio, Sí. el 8 pertenece a la tríada visceral. Son, a ver, para mí el ejemplo más claro, el 8 es el líder, es la autoridad. No es que tiene autoridad, es autoridad. Claro. En luz, el 8 es, ahí Berito dice yo soy así, del 7 sí, ya sé Berito. La conozco a Berito. El 8 es el gladiador, ¿viste la película Gladiador? Sí, La fuerza, pero que llora por su familia, sí, ¿no? Como que en luz sí, tiene como esto de, la fortaleza, pero también emocional. claro, tiene como, acepta su vulnerabilidad. Bueno, en Mm, sombra el 8 no acepta la mm, vulnerabilidad, mm, la quiere esconder mm, y entonces necesita mostrarse fuerte todo el mm. tiempo. ¿Sabés a quién me hace acordar? Vos que mencionaste películas, ¿viste la serie El Sultán? Ay, no la vi. Bueno, el sultán, o sea que justamente era, bueno, pura fuerza, ¿no? Dirigiendo todo, líder, fuerte, mostrando toda su fortaleza, pero era súper sensible y vulnerable frente a los conflictos familiares, pero no lo podía mostrar bajo ningún concepto. Todo el tiempo Claro, se tenía que mostrar fuerte. porque el 8 tiene esto de querer proteger a los suyos, es como Eso, del proteger al más débil, digamos. Pero en sombra sí, le pasa que al revés, como no quiere conectar con su vulnerabilidad, tampoco puede conectar con la del otro. No es como un espejo. Ver al otro vulnerable me recuerda que yo también tengo claro. una vulnerabilidad adentro. Entonces se enoja y ahí se vuelve como, ¿viste el capo mafia? Que también, ¿no? Sí, Duro, sí. duro, pero la familia es la familia, A como la que, familia pero no se toca, claro. claro, pero si viene alguien temblando, por favor no me mates, lo mata al doble, o sea, lo mata y lo remata. Agarrate, ahí Claro, por agarrate. las dudas. Claro, bueno, Claro. el 8 cuando se enoja es furia. Ah, ok, En ok. luz es autoridad que entró esos líderes naturales que aunque no sea el jefe manda. Sí, Entró sí, el 8 y le hacemos caso al 8. En sombra es, da un portazo, se fue y todos así como, ¿qué pasó acá? tremendo. Claro, claro. Desaparece de su vista. Desaparece Claro. de tu vista, tal cual, sí, tal cual. Pero Bueno, son ese es, líderes. sí, líder innato. Ujú. Es Ujú. justiciero también, ¿no? Como que Mm, tiene el sentido de la justicia en luz, va por la justicia, en sombra va por su propia justicia. claro, Como que esto a mí me llamaba claro. mucho la atención las películas de la mafia, y yo decía, pero no entiendo, el capo mafia te lo pintan como que es divino y la familia y defiende lo que es justo para él y es totalmente ilegal. Bueno, ese es el 8 en sombra. Claro. Mi propia justicia, a Claro, es rajatabla. como una justicia más arbitraria, ¿no? Sí, Claro, la propia, y claro, punto. Como claro. no hay lugar a... La ley propia, Claro, tal cual. Claro, sí. que es que para la ley, digamos, societaria, ¿no? Digamos, de sentido común, es una transgresión. Tal cual. Claro, Claro. claro. Pero a ver, el 8 es su justicia y está bien. Es lo justo y lo va a defender a como sea. Ujú. Escúchame, Mai, y entonces el 9, que es por donde arrancaste al principio, Ujú. que por ahí hay gente que se Sí. unió más tarde, el 9, ¿con qué tenía que ver si vamos para El atrás? 9 es el pacificador. Ok, El 9 son personas que eh, vienen al mundo como a mediar en los conflictos, a generar unión y armonía entre las personas. sí. Son personas tranquilas, pacientes, que saben escuchar. Eh, Mm, Cuando están en luz y conectadas con esta misión, sí, ven conflicto, intervienen en el conflicto para mediar, porque
necesitan que haya armonía y que las personas se lleven bien. Ujú, Ahora, en sombra, mm, le huye al conflicto y lo evita. Entonces, ante mm, un conflicto se esconde, se mete para adentro y no hace nada. mm, Y, mm. y les pasa mucho, ahí Benito dice, Mayra Renueve, me conoce Benito. En sombra, el 9 le pasa que le cuesta contradecir al otro, decir lo que piensa. Mm, ¿Por qué? Porque como no quiere crear problemas y crear conflictos, me callo. No estoy de acuerdo, pero me callo. claro, claro. Entonces ahí O es sea, donde se también, reprimen, en otras sí, y palabras. no te lo va a decir. Mm, A ver, cuando se enoja el 9 se enoja, mm, pero mm. hasta que se enoja se vuelve más como pasivo-agresivo. Es más probable que te Sí, deje de hablar que te sí, diga las cosas en la cara. sí, 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 sí. Se evade, claro. Claro, pero Mm, son los haces de la meditación, como que es mm, esto de poder estar en armonía y acompañar al otro. mm, Acompañar al otro no solo a dos personas, sino a las dos voces que uno tiene en la cabeza que están en conflicto. Bueno, al 9 le resulta fácil lidiar claro. con esas dos voces y crear armonía desde ahí. Pero claro, en luz, en sombra es me aíslo, no hablo, desaparezco. Mm, Este, mm. no Sí, estoy, sí, ¿no? sí, Porque sí, me prefiero, para complicado. no generar problemas, Mm, entonces me corro y ahí se claro, vuelve pasivo más que claro, pacificador. claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, como pasivo, pero también con una cuota como de, bueno, de estar así como ausente que puede generar consecuencias en el otro, ¿no? La Claro, evasión. sí, Claro, claro. claro, Pero no se va a imponer, claro, digamos. claro, claro. Sí, sí, no, no se va a poner como de una manera agresiva, activa, ¿no? Claro, Mm, pero sí, nada, es como, bueno, miro para otro lado. ¿Estás enojado? No, no, ni ahí, pero claro, capaz que claro, con esa claro. actitud de, te hago el Ujú. vacío, digamos. Te hago el vacío, ok. Pero lo que tiene el enagrama de interesante es que lo que parece que es como una limitación, que es como una característica, entre comillas, negativa, termina siendo el fuerte. Mm, mm. Porque, por ¿Cómo ejemplo, es ¿no? eso? Y en el 9, por ejemplo, a ver, el 9, esto de hacerse invisible y de que nadie lo vea, Sí, en luz, no es que, bueno, a ver, el 9 como que parece antagónico con el 3 quiere que todo el tiempo lo vean, pero justamente el camino de crecimiento del 9 es hacia el 3, pero no porque tenga que convertirse en un 3 y empezar a mostrarse, sí, sino porque desde el lugar de 9, por ejemplo, el ser perfil bajo, digamos, sí. y ser invisible, le permite escuchar a un otro con empatía y correrse totalmente de prejuicio, porque es como que yo no estoy, yo te escucho a vos. Sí, Y eso es una sí, característica positiva del sí. 9, el poder escuchar al otro desde el otro y no desde él mismo, porque se corrió. Entonces, Mm, por ahí eso que parece ser como negativo, cuando el 9 lo activa en luz, es súper poderoso, que bueno, justamente el curso que yo hago de Enneagrama habla de superpoderes, ¿no? De cómo desde ese lugar que parece una limitación, encontrar el superpoder. Me ha tocado claro, trabajar con la gente que, luz, sí. la luz, tal cual, que viene a trabajar, no, yo tengo que trabajar mi manera de hablar porque soy agresiva con el otro y termino teniendo problemas, y yo tengo que cambiar mi manera de hablar. En el medio del proceso se le había cruzado, bueno, no hablo más, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? Bueno, entre que lo terminamos trabajando y se dio cuenta al final que hablar es su superpoder y hablar Claro. con esa determinación. Mm, El tema es desde dónde y el para qué. claro, ¿de qué Hablar para forma que el otro, también? claro, Mm, hablar para atacar no le servía. Cuando conecta con su vulnerabilidad y su emoción y se da cuenta que desde ahí lo que diga con peso es como una palabra con peso y al otro lo motiva a cambiar, por ejemplo, que es el trabajo que hicimos con esta persona, esa característica que ella pensaba que era negativa y vengo a trabajar esto en mí que es re negativo y no me gusta, terminó siendo su luz, la misma. mm. Nada más que estaba usando el martillo para romper las ventanas en vez de para clavar maderas y construir una casa, digamos. Claro, como que esa potencialidad en realidad la tenía como en sombra, la tenía como Claro, un mal uso, digamos, ¿no? Un tal uso que cual, no le servía para potencializarse de alguna tal forma. cual. Por Eh, eso, esto de que sí, yo siempre digo esto, ¿no? Como, bueno, yo desde el 9 lo entiendo más porque lo viví. Uno dice, uy, no, tengo que hablar,
tengo que decir lo que pienso, y uno ahí es donde termina diciéndolo mal, ¿no? Tengo que, no sé, uy, no, soy re perfil bajo, tendría que figurar, cuando en realidad no se trata de eso, porque eso sería dejar de ser uno para ser otro, sino llevar a la luz eso que tenés. Tenés esta característica de poder hacerte invisible, bueno, usala para cuando escuchás a un otro, correrte y escuchar al otro desde el otro. Claro, estar Por presente, ejemplo, de esa manera claro, podés estar presente, ¿no? No es que sos claro, invisible, sino que el 3, estás, por ejemplo, sí, claro, sí. el 3 no es que tiene que dejar de ser exitoso y de lograr, no, tiene que conectar con el para qué de eso y Mm. acompañar a los demás a poder llegar al mismo lugar, a inspirar, a poder también disfrutar no haciendo nada y no logrando, pero no tiene que dejar de lograr para poder equilibrarse. Claro, claro. Ahora, Mai, te hago una pregunta, porque por ahí están preguntando cosas muy específicas de cada número, o sea, eso por ahí lo podemos dejar para otro vivo, Ujú. pero en cuanto a sinastrías, compatibilidades entre un número y otro, ¿vos podés así a grandes rasgos como mencionar algunas compatibilidades? A Digo, ver, a la hora de conocer a alguien, a la hora de vincularse, obviamente cada uno tiene su historia, o sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero viste que vos dijiste, bueno, por ejemplo, estas personalidades son de la tríada de lo emocional, estas de lo mental, o sea, ¿qué compatibilidades podemos encontrar? Viste que, por ejemplo, la astrología tiene compatibilidades en cuanto a los signos, en cuanto a los elementos, etcétera. Acá, ¿hay algún tipo de compatibilidad sugerible, por ejemplo? sugerible no, porque en realidad, a ver, yo Sí, puedo decir conscientemente, prefiero trabajar con personas, no sé, que sean 4 sí, porque son muy profundos y no sé qué, pero la verdad es que voy a atraer a las personas, a mi vida, a las personas a las que yo necesite para sanar. Yo claro. conscientemente puedo decir una cosa, pero no sé, si vos me preguntás, yo te podría decir, uy, mira, un marido 8, ¿no? Un hombre 8 fuerte con una esposa 9, por ejemplo, uy, qué mal que se llevarían. Y conozco un montón de Claro, matrimonios que se llevan que genial, funcionan, claro. pero ¿por qué? Ella como 9 necesitaba el 8 para aprender a poner límite y él como 8 necesitaba el 9 para bajar un cambio, para poder escucharse y para poder disfrutar también de momentos de tranquilidad. Entonces, puede que no funcione, puede que funcione, pero la verdad es que si lo atrajiste a tu vida es porque lo necesitas para sanar. Entonces, compatible o no, así podría parecer que no son compatibles, pero la verdad es que son hipercompatibles al Es final. muy interesante esto que decís, porque creo que también tiene que ver con otro concepto que vos trabajas mucho, que es el de la ley del espejo, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué de es hecho en el curso esto? de Enneagrama hacemos Enneagrama y Ley del Espejo también, justamente para esto, para ver desde los atributos que yo tengo bajos y me falta desarrollar, cómo voy a traer a mi vida exactamente a esas personas. Y me voy a Claro. llevar mal, porque o mal o voy a discutir o algo me va a pasar, o mismo voy a admirar a las personas que me muestran mi camino de crecimiento. Claro, esto de qué me viene a mostrar el otro, me viene a mostrar la sombra que yo tengo que trabajar para convertirla en luz, ¿no? O Tal bueno, cual. qué le vengo yo a mostrar al otro. Por Está eso, buenísimo. desde ese punto de vista, la personalidad compatible con vos va a ser la que te muestre lo que Sí. tenés que activar y lo que tenés que trabajar. Claro, ahora, ¿sabes qué se me ocurre en base a esto? Cuando de repente uno tiene un vínculo en donde detecta esto, ¿no? Bueno, uy, esta persona me está mostrando esta sombra que yo tengo que empezar a trabajar para transformarla. Pero cuando ese vínculo se termina por alguna razón, o sea, ¿qué nos vendría a mostrar esto? Que uno ya lo aprendió y lo puso en luz, eso que tenía en sombra y por eso no perduró en esa relación, o Puede con que qué sí, tendría... puede que no, depende del caso, porque no sé, se me ocurre por ahí pensar, ¿no? En un trabajo. Un Claro, 9 que claro, tiene un jefe 8 y claro, tiene que aprender a poner límite y no dejarse pasar por encima, no aguanta más y renuncia,
Y lo más claro. probable es que en el próximo trabajo le pase algo muy parecido, o que le pase algo muy parecido con un socio, o que depende mucho de lo que haya que sanar, si lo sanamos o no, si huimos en vez de enfrentarlo. Claro, pero igual, Siempre, igual también puede ser que la renuncia sea algo positivo, como una manera de poner un límite. sí, sí, Mm, tal cual. como un Por eso, el poder aprendizaje. correr, claro. Mm, Por eso depende mucho el caso, depende qué significa. Y por ahí, con la renuncia, puso un mm, límite y empezó su camino de crecimiento, pero necesite mm, seguir aprendiendo y evolucionando en ese sentido y se le vuelvan a presentar personas que mm. le suban la vara un poco más alta también. Totalmente. Sí, totalmente, porque aparte estamos constantemente en aprendizaje. Tal Eso es cual. algo que nos va a acompañar hasta Sí. el final, ¿no? O sea, ese Constante sí, aprendizaje y evolución. Por eso la idea no es, y por eso no les sugiero que hagan los test de internet, porque la idea no es etiquetarse y claro, decir soy así y claro, bueno, sino claro. es en una sesión de enneagrama, lo que se trabaja más es el estar siendo. Estoy siendo así, me está pasando esto ahora, pero yo sé que mi camino de evolución es este y vamos hacia allá. Totalmente. Es Por eso también están en dinámico. eso, somos seres dinámicos en constante Sí, movimiento, evolución, aprendizaje y obviamente también tenemos involuciones, vamos para atrás, lo que decíamos antes del ave tal cual. fénix, ¿no? De que, bueno, nos caemos, tropezamos, nos levantamos, pero por eso estas herramientas me parecen que son muy útiles para conocernos y Sí, también para generar un buen vínculo con el otro, porque me parece sí. también esto, ¿no? Como que te permite, además de conocerte más a vos mismo, incitar a conectarse más con el mundo interno, bueno, también potenciar los tipos de vínculos que uno tiene en las áreas de la vida, Tal cual. ¿no? Mm, Tal cual, entender al otro y entender que el otro actúa también desde su manera de ver al mundo, desde su totalmente, personalidad. totalmente. Y aparte esto, como que no es algo personal, es tan difícil a veces Corrernos de la entender, ecuación. sí, totalmente, ¿no? De Me que lo bueno, es hizo conmigo, así a mí a sí, propósito, sí, no, lo hizo ponernos porque es un otro y porque le sale así, natural. totalmente y que tiene aspectos que no los tiene trabajados, como así también nosotros. Tal cual, y Así amigarse con que nuestros aspectos no trabajados también, que es válido porque nada, vinimos al mundo a evolucionar, to- no vinimos evolucionados. totalmente, Mai, estoy re de acuerdo con vos, así que bueno, quiero agradecerte la charla de hoy. También agradecerles a los que estuvieron presentes, que algunos hicieron preguntas, comentarios. Disculpen los inconvenientes técnicos, igual esto va a quedar grabado. Ujú. Y les quiero dar el contacto de Mayra, en principio el del Instagram, que cualquier cosa nos pueden pedir el celular de ella, que bueno, por A una ver, cuestión de lo puedo seguridad. escribir acá. Ah, bueno, si querés escribilo. Eh, igual les voy diciendo, el Instagram de ella es Mayra con Y, Museri, con I latina al final, guión bajo, coach. Igual si querés, May, anotalo ahí. Y si no, yo Ahí se los está. paso. Le escriben a May, ahí está, ahí lo anotó. Ah, igual sale mi nombre ahí abajo, Igual, es que es lo mismo, pero bueno, o le pueden para escribir a reforzar. ella o a Grupo de Psicólogos de la UBA que les podemos brindar más datos para que se contacten con May y además que están a tiempo de los que quieren hacer el curso. La verdad que está muy piola. Así Está que bueno, buenísimo. Es para conectar con esto, con nuestro superpoder y usarlo en todas las áreas de la vida. Esa es la idea, el poder ser la mejor versión de nosotras, sí, ya sea como madres, como esposa, como amiga, como sí, hija en el trabajo, como empresaria, como empleada, siempre desde el ser, conociendo las propias capacidades y potenciándolas y usarlas bien, no mm, usar un martillo para, no sé, para trabar una puerta, sino usarlo para construir. Así que bueno, esa totalmente. es la invitación en el curso que está buenísimo y tiene herramientas además de biodescodificación, de hipnosis, de coaching, súper, súper Te completo. hago Que la que quiera me habla una y me pide el pregunta, programa May. completo. Sí, Es presencial o es virtual o cómo es la es modalidad? virtual, así que pueden unirse personas también que no están en Capital. Las clases quedan Perfecto. grabadas y si se llegan a perder alguna, las pueden volver a ver. Tienen material de estudio a disposición, me tienen a mí a disposición para consultas. Este,
y hay muchos ejercicios prácticos para que no quede en la nada, sino para poder aplicarlo, llevarlo a la práctica en la vida. Totalmente, eso es buenísimo. Bueno, Mai, gracias, te saludo y los saludo a todos. Y bueno, será una Gracias, hasta Lu. a vos. Un placer, como siempre. Ay, sí, ya vamos a hacer otra, vamos a armar una Seguro. nueva temática pronto, así que no nos extrañen. Bueno, y en mayo vamos a tener la próxima charla, así que va en mayo, no, ahora en abril, y después ya estamos preparando nuevas charlas en vivo, así que los esperamos. Un saludo a todos y será un hasta pronto. Bueno, un beso Nos grande, vemos, Lu. Mai. Gracias, gracias a todos. Besos. Chao.